Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean muy bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Como todos saben, Google Chrome es el navegador que más usamos en nuestra computadora. De hecho, es el más usado y más conocido en el mundo. Pero a muchas personas ya les aburre cada vez que entran a la página principal del navegador y ven el mismo fondo blanco de siempre. Y se preguntan, ¿cómo hago para cambiar el fondo? Ya sea un fondo oscuro, la imagen de algún paisaje, o por qué no, una imagen personalizada, como ser una foto nuestra. Pero bueno, así que hoy aprenderemos a cambiar el fondo de nuestro navegador Google Chrome, por un fondo más llamativo, diferente, y por sobre todo, que sea de nuestro agrado. Antes de empezar con la explicación, quiero decirles que para hacer esto no vamos a utilizar ni a instalar ninguna extensión. Primero veremos cómo cambiar el tema del navegador para que el fondo sea más atractivo, por así decirlo. Por suerte, Google nos ofrece de forma gratuita temas con imágenes muy buenas. Y después veremos cómo cambiar el fondo por una imagen personalizada. O sea, por una imagen que tengamos guardada en nuestra computadora. Así que les recomiendo que se queden hasta el final del video. Ok, accedemos a Google Chrome. Obviamente, no vamos a acceder a Opera, ¿no? Qué tonto. Bueno, aquí quiero aclarar algo. Como pueden ver, a mí me aparece la página google.com. Eso es porque tengo mal configurado mi navegador. Si a ustedes les sucede lo mismo, deben dar clic en estos tres puntitos, luego en configuración, ahora clic en al abrir y eligen abrir la página nueva pestaña. Cerramos todo, volvemos a abrir. Y ahora sí, esta es la página principal de nuestro navegador, en la cual podremos cambiarle el fondo. Bueno, comencemos por buscar temas en el mismo Google. Recuerden que después vamos a ver cómo poner una imagen personalizada. Ok, clic en los tres puntitos y ahora en configuración. Aquí en la página de configuración entramos en aspecto. Damos clic en temas, aquí. Nos dirigirá a la Chrome Web Store. Y nos ponemos a explorar. Como pueden ver, tenemos para elegir entre un montón de temas. Temas negros y oscuros, el espacio, lugares encantadores, superhéroes, naturaleza, en fin. Y si seguimos bajando vamos a encontrar muchísimos más. También podemos buscar por categorías o por valoraciones. Bueno, supongamos que queremos un tema oscuro. Damos clic en ver todo para escoger entre más opciones. Buscamos una, pulsamos. Siempre es bueno saber qué opinan los demás. Nos vamos a reseñas. Siempre lean las opiniones, por favor, siempre háganlo. Fíjense. Demasiado grande la imagen, no se aprecia bien. Concuerdo. Mismo caso, imágenes muy grandes. Lástima de imagen, es demasiado grande. ¿Vieron?
entonces debemos elegir otra. Vamos a ver esta. Reseñas. Hermoso, estupendo, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, esta tiene muy buenas valoraciones, muy buenos comentarios. Volvemos a descripción general. Bajamos. Podemos ver que dice compatible con tu dispositivo. Este elemento es compatible con tu dispositivo. En información adicional podemos ver la versión, la fecha, el tamaño y el idioma. Subimos. Ahora lo que vamos a hacer es pulsar en añadir a Chrome. Esperamos a que termine de descargar y comprobar. Bueno, mi navegador anda un poco lento. Esto me acaba de dar una idea. Dentro de poco haré un video sobre cómo aumentar la velocidad del navegador Google Chrome. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Mientras tanto voy a seguir esperando porque, como les dije, mi navegador anda lento. Bueno, el tema ya se ha añadido a Chrome. Vamos a comprobar. Abrimos una nueva pestaña. Ahí está. Y si no nos gusta, simplemente volvemos aquí y damos clic en deshacer. En el caso de que ya hayamos cerrado estas ventanas y queramos eliminar esta imagen, clic en los tres puntitos, luego en configuración, entramos en aspecto y en temas pulsamos en restablecer predeterminado. Volvemos a la página principal y, como pueden ver, la imagen ya se quitó. Ok, ahora veamos cómo elegir una imagen o foto propia nuestra para usarla como fondo en la página de Google Chrome. Damos clic en el botón personalizar, aquí. Desde aquí también podemos elegir otros fondos. Pero para poner una imagen que tengamos guardada en nuestra computadora, pulsamos en subir desde dispositivo. Una cosa importante, la imagen debe estar en formato JPG, que es el formato más recomendable. La resolución tiene que ser de 1920 por 1080 píxeles, o aproximada. O sea, debe tener una orientación horizontal. Y el tamaño máximo es de 16 MB. Y la imagen se va a mostrar solo en la página principal de Google Chrome. Que quede claro, ¿eh? Yo, a modo de ejemplo, voy a subir esta, que, como pueden ver, es un archivo JPG, tiene una resolución aproximada y no pesa mucho. La seleccionamos, damos clic en abrir y ahí está. Y cuando queramos cambiar la imagen o eliminarla, hacemos clic en el lápiz aquí, seleccionamos sin imagen de fondo, pulsamos en listo y ya se quitó el fondo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.